¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de nuestra comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Hemos platicado mucho de la ultraderecha derivada en neofascismo en nuestro planeta y particularmente lo que está pasando en el continente americano por parte del gobierno de Donald Trump, la participación de los medios de comunicación, gente como Ricardo Salinas Pliego, pero también lo hemos visto ya en otras partes del mundo, el nivel con el cual influyen en toda esta articulación narrativa para tratar de justificar a este tipo de gobiernos y golpear a gobiernos progresistas. Vamos a profundizar con este tema y me da mucho gusto de verdad saludar al querido Pablo Iglesias, por supuesto, a quien tenemos el honor de recibir en nuestra comunidad. Pablo, ¿cómo estás? Jesús, un placer y un honor acompañarte. No, hombre, el honor es nuestro, querido. Oye, pues yo de entrada, sí, de entrada te lo pondría sobre la mesa. ¿Qué tan peligrosa es o qué tan peligroso ves tú a este movimiento de ultraderecha en nuestro país? ¿Lo ves articulado? ¿Se puede subir a esta ola que existe en América como tal, que ha ido ganando posiciones? ¿Qué valor le vamos dando, oye? Yo lo que siempre digo a mis amigas y amigos mexicanos es no se confíen. México es una excepción. México es probablemente el país del hemisferio occidental donde la izquierda está más fuerte, donde hay el partido más grande, con más militantes, donde hay un proceso de transformación en curso con muchísimos apoyos sociales, pero digamos que eso va a contrapelo de las tendencias globales. Lo que estamos viendo en Estados Unidos con Donald Trump y su intención declarada en la estrategia de seguridad nacional de intervenir en los países de la OTAN y en los países que considera de su patrio trasero, en el continente americano, que son los países de América Latina, apoyando a opciones políticas de ultraderecha, el éxito de figuras como Kast, como Milei, como Noboa, como Bukele, como Giorgia Meloni, como las ultraderechas europeas, algunas ya con responsabilidades de gobierno y otras a las puertas de tenerlas, pues nos habla de una situación muy difícil. Lo que estamos viendo en Perú, con Keiko Fujimori tan fuerte, aunque finalmente todo apunta a que vaya a perder, el peligro que estamos viendo en Colombia con un De la Espriella que ganó contra todo pronóstico la primera vuelta y que yo creo que no va a lograr derrotar a Cepeda en la segunda, pero que tiene sus opciones, creo que deberían hacer que en México todo el mundo no desprecie la potencialidad de la ultraderecha. Es verdad que la última visita de Díaz Ayuso a México de alguna forma representó un ridículo. Díaz Ayuso va a ser perseguida por mariachis en España el resto de su vida política porque ya se asocia a México a su fracaso. Pero no hay que confiarse. La ultraderecha tiene muchísimo dinero, tiene todo el apoyo de Estados Unidos en un contexto de injerencismo, son muy inteligentes a la hora de utilizar las redes sociales y a la hora de comprender los nuevos espacios de socialización política en las redes sociales, y vivimos en una época en la que los procesos de cambio histórico son rapidísimos. Y de repente en 4 o 5 meses la situación puede cambiar muchísimo. Nunca hay que confiarse y creo que es muy importante organizarse y en particular organizarse en la batalla ideológica y mediática que se da en las redes sociales. Este punto, creo, Pablo, las redes sociales, mencionas, son muy inteligentes para manejarlas. ¿Cómo son sus estrategias a través de las mismas? ¿Cómo juegan con ellas, oye? Hay una viñeta que nosotros utilizamos mucho en Canal Red para explicar cuál es el funcionamiento de la comunicación política. En la viñeta aparece un señor que está mirando la televisión y su hija al lado le dice, papá, ¿no te das cuenta de que te están mintiendo? Y el hombre responde, ¿cómo me van a estar mintiendo si dicen lo que yo pienso? Esa viñeta refleja muy bien el mecanismo de funcionamiento de las fake news que la ultraderecha ha comprendido perfectamente. Las fake news funcionan porque vienen a ser una confirmación de una intuición ideológica. Empujan valores preexistentes ya en mucha gente. Si la ultraderecha te dice que un personaje odioso de la izquierda es un violador, un ladrón, una mala persona, da igual que sea evidente que sea falso. Eso viene a confirmar una tendencia, una configuración de valores
una configuración de la estructura ideológica de muchísima gente que opera en clave de odio. Y esto la ultraderecha lo maneja muy bien. Creo que algunas gentes de la izquierda, que de alguna manera, eh, bueno, pues asumimos como propia una suerte de identidad republicana en el sentido de la limpieza del debate, el respeto a las instituciones, el respeto a los razonamientos, la comprensión de lo que significa la separación de poderes, nos causa escándalo e incomprensión que figuras tan patéticas para nuestros marcos culturales como de la Espriella, como Abascal en España, como Bukele, como Milei, que a todas luces parece un loco y un payaso, como el propio Donald Trump, un agresor sexual, confeso, mentiroso, provocador, demagogo, puedan tener el éxito electoral que tienen, que es innegable que lo tienen. Y eso tiene que ver con, con que seguramente la ultraderecha ha entendido mejor que la izquierda, a veces lo digo esto en clave provocativa, a Antonio Gramsci, que a la izquierda, a la hora de entender cómo la cultura y la ideología son un terreno de combate que siempre ha sido propicio para el éxito del fascismo. El fascismo parecía como una experiencia de los años 30 del siglo XX superada, como digamos las democracias liberales eran una suerte de punto de no retorno y estamos viendo que en la época actual las nuevas formas de fascismo, muchas veces más agresivas, más sofisticadas, abiertamente neoliberales en lo económico, tienen un enorme éxito ideológico, mientras que a veces en la izquierda parecemos como un grupo de señoras escandalizadas saliendo de misa sin comprender lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo tiene que ver con la redefinición de los terrenos de combate ideológico. A mí me desespera a veces como hay compañeros que son muy tradicionales en las maneras de hacer políticas y que desprecian los ecosistemas mediáticos de las redes sociales, que son espacios de combate ineludibles por desagradables y difíciles que sean. Vivimos una etapa en que esta extraterritorialidad de Estados Unidos, este intervencionismo, está más enfocado precisamente por ello a lo que es el corporativismo como tal, desde el plano ya abiertamente ultraconservador. Eso es lo que estamos pasando ahorita, por ejemplo, en América, en donde está más enfocado ya más que pensar en un gobierno estadounidense basado en la política, más que nada basado precisamente en conceptos corporativistas. Estados Unidos está viviendo, paradójicamente, una crisis de hegemonía. ¿Qué significa que está viviendo una crisis de hegemonía? Que sus empresas ya no son las más competitivas a nivel mundial, que su economía ya no es la más fuerte. China ya ha superado económicamente a los Estados Unidos. Pero que China esté perdiendo la guerra tecnológica y la guerra económica con China no cambia el hecho de que aparentemente siguen teniendo el ejército más poderoso del mundo y que siguen teniendo instrumentos políticos que les permite, como está haciendo Donald Trump, transformar una suerte de imperialismo soft que trataba de guardar, por lo menos declarativamente, las formas del derecho internacional, aunque incumplieran el derecho internacional abiertamente, a unas formas como las actuales de intervencionismo, de injerencia sin matices que incluso son capaces de enunciar en su estrategia de seguridad nacional, hablando de una nueva doctrina Monroe que vendría a establecer el derecho de los Estados Unidos a tratar como protectorados a los países europeos de la OTAN y a los países de América Latina. Al mismo tiempo, un gobierno que es una representación de lo que Marx y Engels definían del Estado como una suerte de consejo de administración de la burguesía, la imagen de los millonarios de las Big Tech en la toma de protesta, en la toma de posesión de Donald Trump en Estados Unidos, revela, pues, digamos, una voluntad clarísima del gobierno de los Estados Unidos de despreciar sin ningún tipo de complejo la democracia, incluso su propio sistema de check and balance, y decir que esto va básicamente de resistir esa crisis de hegemonía, dejando claro que el conjunto de, del continente americano es de ellos y que por lo tanto van a echar a los chinos y que por lo tanto no van a dejar que haya gobiernos de izquierdas y si tienen que secuestrar a un presidente lo hacen y si tienen que matar de hambre a los cubanos lo van a hacer y si tienen incluso que atreverse
a meter a su ejército en México son capaces de hacerlo con la excusa del crimen organizado y del narcotráfico, y que si tienen que intervenir en las elecciones europeas y utilizar a sus soldados de la OTAN lo van a hacer, y que son ellos los que negocian con Rusia en Ucrania y que la Unión Europea no pinta nada. Bueno, pues ese es el mundo en el que vivimos. Déjame retomar un punto que comentabas en la anterior respuesta, creo, Pablo. ¿Qué debe de hacer la izquierda? Mencionabas, hay todavía una postura de repente muy conservadora al momento de entrar a estos debates con la derecha. ¿En qué puntos tiene que modificar la izquierda su discurso y sobre todo cómo combate precisamente esta andanada constante a través de diferentes plataformas que lanzan los grupos de la ultraderecha? La izquierda debe asumir un, un principio muy básico de la política. Es fácil decirlo, aunque luego es difícil llevarlo a cabo. La política es básicamente conquistar espacios de poder y conservar esos espacios de poder. Yo a mis estudiantes de Fundamentos de Ciencia Política, que es una asignatura de introducción a la ciencia política, les digo que el padre de nuestra disciplina es Maquiavelo, básicamente porque logró, digamos, sintetizar en El Príncipe la autonomía de la política como disciplina. La política básicamente es un conjunto de técnicas que sirven para ganar poder y para no perderlo. Y esto, que suena como una cosa como muy fea, que no tiene buena prensa hablar de estas cosas, en realidad es condición de posibilidad de cualquier cambio positivo. Si las mujeres pueden votar es porque ganaron poder. Si no solamente votan los propietarios, sino que votan también los obreros y los campesinos, es porque ganaron poder. Si en algunos países la sanidad, ir a un hospital no solamente es un privilegio de ricos, sino que se le permite a todo el mundo, esto es porque hubo sectores políticos, sindicales que ganaron poder. ¿Qué debe hacer la izquierda? Disputar el poder en todos los territorios en los que hay poder. ¿Eso tiene que ver con lo electoral? Sí, pero no solo. El poder no solamente está en las instituciones formales, el poder no solamente está en los parlamentos, en las presidencias de la República, el poder está en todos los lugares del Estado, en el poder judicial, en la administración, el poder está en los medios de comunicación, el poder, por supuesto, está en los ejércitos, el poder está en las empresas. Todos esos espacios tienen que ser espacios de disputa. Si alguien es tan ingenuo de pensar que la política solo tiene que ver con los partidos políticos, con los sistemas electorales y con los parlamentos, pues al final entonces siempre gana la derecha, que es enormemente lúcida a la hora de entender que tiene que tener a sus cuadros y a sus efectivos en todos los territorios donde hay poder. En casi todos los países, la derecha tiene su derecha judicial, tiene su derecha económica, tiene a sus cuadros en el ejército, a sus cuadros en la policía y, por supuesto, entre los propietarios de los medios de comunicación. ¿Cómo va a ser un medio de comunicación libre si el propietario de ese medio de comunicación es un banquero o es un fondo de inversión? Alguien te dice, no, es que los medios de comunicación son una cosa que crean altruistamente los ricos para permitir que los periodistas de manera libre controlen al poder. ¿Pero qué clase de estupidez es esto? Ningún periodista que trabaje en un medio propiedad de un banquero puede escribir una nota contra los intereses del banquero. Todos sabemos lo que le ocurriría al día siguiente. Aunque haya periodistas que digan, no, a mí nunca me han llamado para decirme lo que puedo escribir, es que quizá no necesiten llamarte porque tú ya sabes lo que puedes escribir y lo que no puedes escribir. El caso, por ejemplo, de México. ¿Ves una amenaza ya tal cual? O sea, ya la ves en México directamente, nos decías al principio, México no se debe de confiar. ¿Ya la ves operando con las acciones que estamos escuchando? Incluso aunque parezca que son torpes, y que efectivamente a veces son torpes, no sé a qué mente lúcida del PAN se le ocurrió vincular su destino a Díaz Ayuso. Es como yo creo que fue la propia derecha mexicana la que le dijo, por favor, señor Ayuso, váyase, no nos destroce más. Parece que le ha enviado a usted la 4T. Pero cuando pensamos en una figura como Salinas Pliego, es como, wow, o sea, es un multimillonario que es el propietario de uno de los medios de comunicación más importantes de México, que es el propietario de un holding de empresas enormemente poderosas, que se atreve a decir en un vídeo, esto de las marchas pacíficas no funciona, hay que ir a acciones de tipo insurreccional. Un gran empresario diciendo esto, el propietario de un medio de comunicación que tiene aspiraciones políticas claras, que da la impresión de que financia a Javier Negret. Mucho cuidado con esto. El hecho de que no le haya salido bien
no quiere decir que teniendo en cuenta además cómo se están moviendo los Estados Unidos, no pueda ser una figura peligrosa. Y lo peor que puede hacer la izquierda es confiarse y pensar que la foto de hoy garantiza tranquilidad y estabilidad los próximos años. La historia enseña lo contrario, sobre todo en un contexto en el que México es una excepción. Lo habitual en el mundo no es lo que está pasando en México. Lo habitual, por desgracia, es lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en El Salvador, lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Reino Unido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se puede gobernar desde la izquierda siendo la izquierda, Pablo? Es decir, no caer en los mismos vicios del neoliberalismo, de la derecha. ¿Se puede tomar realmente decisiones radicales en un entorno financiero como el que actualmente se vive? Gobernar no es hacer lo que a uno le gustaría hacer. Ojalá gobernar fuera tan sencillo. Gobernar es enfrentarse a correlaciones de fuerzas a menudo complicadas. Gobernar supone ganar unas elecciones y tener una serie de poderes administrativos que tienen contrapesos enormes. Es imposible gobernar contra todas las empresas, es imposible gobernar contra el poder judicial, es imposible gobernar contra el ejército, es imposible gobernar contra la Reserva Federal de los Estados Unidos, es imposible gobernar contra dinámicas sistémicas y dinámicas de la organización del poder. Por eso gobernar es un arte que implica tener la suficiente habilidad para ir modificando esa correlación de fuerzas, sabiendo además que la política no es una ciencia exacta, que no hay un manual que te diga cómo gobernar, que lo que en un país, en un contexto determinado funcionó, en otro puede no funcionar. Yo sé que esto es muy difícil que lo entienda alguna gente y al mismo tiempo es innegable que yo eso lo he vivido, o sea, que la propia dinámica del poder genera efectos vampirizadores en lo psicológico que convierten a gente hermosa en gente horrible. Yo esto lo he vivido. ¿El poder corrompe a todo el mundo? A todo el mundo no, pero hay gente que puede tener una relación con la fama, con la televisión, con el prestigio o con ciertas formas de poder equivalente a la que tienen los cocainómanos con la cocaína, una relación muy destructiva. Y que al mismo tiempo el poder tiene capacidad de cooptación sobre figuras políticas que pueden sentirse impotentes ante el fracaso, que pueden sentirse frustradas por no poder cambiar determinadas cosas y que pueden caer ante los cantos del sirena del poder que dice, si no es usted un político que quiere cambiar las cosas, se lo vamos a poner muy fácil. Por eso a veces hay elementos simbólicos que tienen tanto valor. Ayer me preguntaban en una entrevista, esto de que la izquierda exija tanta austeridad, decía, quizá implique muchas molestias para la presidenta de México hacer sus viajes internacionales en aviones en líneas regulares de aerolíneas mexicanas. Seguramente podría llegar antes y podría ser más cómodo utilizar los aviones del Estado, que para eso están, que están para facilitar el trabajo de la presidenta, el trabajo del gobierno en este caso. ¿Cuál sería el problema de que la presidenta, si tiene que viajar, pues en lugar de tener que ir a esperar la cola y los tiempos que espera todo el mundo en un aeropuerto, pues pudiera ir como en un avión de la Fuerza Armada y llegar mucho antes? Porque es un símbolo, es un mensaje enormemente poderoso que dice a millones de mexicanos, se puede ejercer el poder de otra manera. Aunque implique incomodidades, aunque resulte, eh, digamos, como molesto o incómodo para la propia actividad, es un mensaje de de que la política no necesariamente es corrupta, no necesariamente es el espacio del privilegio. Y también la política demuestra que hay cosas que, aunque parezcan difíciles de cambiar, se pueden cambiar y que puede mejorar la vida de la gente. No es fácil, pero claro que se puede. La izquierda, creo, está cohesionada mediáticamente para enfrentar a esta avalancha de la derecha. Tú ves a la izquierda cohesionada como tal, porque algo que se comenta mucho en los medios mexicanos, este, desde hace años, es que los medios de derecha, los medios tradicionales, por lo regular van juntos, a la hora atacan en bloque, nado sincronizado, replican cada quien lo mismo, el mismo titular.
y de repente parecería que los medios de izquierda va uno por un lado, va por el otro, terminan enfrentados algunas ocasiones. ¿Y cómo ves esa narrativa de la izquierda y de la derecha? ¿Hay cohesión de parte de la izquierda? Casi nunca la hay, casi nunca la hay. Y sobre todo, el problema ya no es solo que la grilla, como dicen ustedes, sea algo como muy consustancial a las izquierdas se organicen en lo político, se organicen en lo mediático. El problema es la enorme debilidad. Eh, El presidente Andrés Manuel López Obrador primero y la presidenta Sheinbaum después dijeron algo con muy pocos precedentes fuera de México. Dijeron, hay que apoyar a los medios alternativos. Dijeron, desde el gobierno podemos ayudar a reequilibrar la correlación mediática de fuerzas y que también entren a este juego, a esta batalla en el contexto del periodismo, que puedan entrar pues los medios no corporativos, que no tienen tanta plata, que tienen una manera de funcionar diferente. Y ojalá eso pueda seguir creciendo, a pesar de las grillas, a pesar de que eh, en la izquierda tendemos como a poner a veces más énfasis en las diferencias que en lo común, pero lo que yo desearía es que cada vez haya más periodistas, más medios de comunicación comprometidos con la justicia social, con la transformación, que puedan además compensar el predominio de la ultraderecha en las redes sociales, y para eso hace falta organización, financiación y bueno, es uno de los temas cruciales para nosotros en Canal Red. Mi querido Pablo Iglesias, de verdad yo te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad y que nos permitas aprender tanto de ti, oye. Al contrario, aprendo mucho de ti y de ustedes, Jesús. Gracias de verdad por esta oportunidad y un saludo a toda la comunidad de ustedes que hacen un trabajo espectacular. Muchas gracias.